Mi nombre es Abigail y por un momento fugaz creí que el pasillo de bodas sería un camino hacia una nueva vida feliz. Una mujer sencilla con un hijo de 8 años, Tim, de mi matrimonio anterior. Tenía sueños como cualquier persona. Clara, ya que la madre del novio de alguna manera había asumido el papel de una organizadora de bodas con poderes dictatoriales en lugar las flores e incluso mi vestido, ella tenía algo que decir, sobre todo cuanto más microgestionaba más me sentía como una extraña en mi propia boda. Abby, ¿no crees que deberías reconsiderar ese vestido del que se burló? Me probé mi vestido de novia, de hecho, realmente amo este vestido. Me ofendí esperando que Henry interviniera, así es ella. Abby, Henry murmuró sin mirarme a los ojos, tiene buenas intenciones la noche antes de la boda mientras estábamos sentados. Clara reprendió al florista por la elección de rosas, ¿no tienes algo más exótico? Estas son tan comunes como el gusto de Evaí, ella criticó esta vez. No pude contenerme. Clara me miró como si fuera una mosca irritante que no pudo aplastar. Mi hijo se merece. Había preparado un pequeño discurso mientras se levantaba para hablar. Clara susurró en voz alta, oh Dios, ¿de qué va a balbucear el niño? Sentí mi cara sonrojarse de vergüenza y enojo. Amaba a Henry esperando que defendiera a nuestra nueva familia. Pero no hizo nada mientras Tim leía nerviosamente su sincero discurso. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error monumental. Ahora estaba atado a un hombre que nunca me defendería, peor aún, a una mujer que me socavaría para siempre. Esa noche mientras me deslizaba en mi cama nupcial, Henry sintió mi infelicidad pero la descartó con un gesto de su mano. Ya sabes cómo son las madres. Abby, dale tiempo, dijo, tiempo para que ella me menosprecie por completo, para que finalmente defiendas a tu esposa, le respondí. Pero Henry suspiró, estoy haciendo un gran problema de la nada. Duerme bien, mañana será un nuevo día. Sí. Un nuevo día, el primero de una serie de días miserables que estaban por llegar, pero en ese entonces no sabía que me quedé ahí tumbado mirando al techo, reflexionando sobre la gravedad de los votos que acabamos de hacer, votos que ya se sentían rotos después del caos de la boda. Esto había sido un periodo alegre, una fase de luna de miel llena de nuevos comienzos, pero la influencia de Clara fue tan invasiva como Ivy, arrastrándose entre las grietas y asfixiando la vida de nuestra nueva familia. La primera visita ocurrió apenas una semana después de nuestra boda. Era domingo y yo estaba ocupado haciendo una cena familiar, algo para celebrar nuestra primera semana como pareja casada. El menú era comida reconfortante clásica: pollo asado, puré de papas y verduras al vapor. Estaba sentada a la mesa cuando Clara entró en nuestra casa como un frente frío inesperado. Oh Dios, qué interesante plato, declaró. Como si fuera juez en algún tipo de programa culinario de televisión, sus ojos recorrían con desdén los platos en la mesa. Pensé que sería bueno tener una comida casera para nuestra primera cena dominical juntas. Le expliqué tratando de ocultar mi molestia. Puede que sea a lo que estás acostumbrado, pero Henry fue criado con gustos más sofisticados. Clara respondió torciendo sus labios en una sonrisa. Henry, que había estado notablemente en silencio, de repente encontró su voz. Mamá, Abby trabajó duro en esto, simplemente disfrutemos de la comida, dijo, pero las palabras carecían de fuerza o convicción. ¿Era este un aliado u otro observador pasivo en mi vida? No pude evitar preguntarme. Nos sentamos a cenar, pero los ojos de Clara no se perdieron nada. Por su insuficiencia, criticó la forma en que Tim sostenía su tenedor y se ofreció a inscribirlo en clases de etiqueta, y cuando finalmente saqué mi pastel de manzana casero, una receta familiar heredada de mi abuela, le dio un mordisco y dijo: Dios mío, le echaste sal al bistec, azúcar. El aire estaba tan espeso por la tensión que podías cortarlo con un cuchillo. Tim parecía cada vez más incómodo, encogiéndose en su asiento como una violeta. Henry consumió su comida en silencio, evitando el contacto visual con nadie. Clara, has dejado claro tus puntos. ¿Hay algo que realmente te guste este lugar o simplemente estás aquí para hacernos sentir no bienvenidos en nuestra propia casa? Finalmente estallé sin poder contenerme más. Clara me miró con fama de sorpresa, como si hubiera estado ofreciendo críticas constructivas todo el tiempo. Solo estoy tratando de ayudar, encajarás mejor con mi hijo. Finalmente intervino la voz de Henrik. En sus palabras casi no tenían sentido. Clara frunció los labios y se quedó en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Terminamos nuestra comida en silencio, cada bocado sabía a serrín. Cuando Clara finalmente salió de la casa se sentía como un
campo de batalla después de una guerra marcada y sin vida que esa noche, mientras limpiaba la cocina, me preguntaba cuántas cenas familiares más podría soportar. Tim, que se había retirado a su habitación justo después del postre, era la víctima silenciosa de todo esto y Henry se estaba convirtiendo cada día en un hombre más misterioso. Dividido entre dos mundos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a habitar por completo, Henry se acercó detrás de mí y me rodeó la cintura con sus brazos. Ella se mejorará. Abby, verás que me aseguró que quería creerle, pero mientras miraba alrededor de mi propia casa. Un lugar que alguna vez fue el santuario de mi hijo pero que ahora se sentía como territorio hostil. No pude evitar preguntarme si alguna vez seremos realmente una familia o si estaríamos condenados a vivir a la sombra de una mujer empeñada en mantenernos separados para cuando llegue el invierno. Sin embargo, en lugar de confrontar a su madre, Henry sugirió que hiciera más esfuerzos para llevarme bien con ella. No sé cuánto más puedo aguantar a Henry, le dije una noche mientras estábamos acostados en la cama. Tu madre trata a esta casa como si fuera su reino y nosotros somos simplemente sus súbditos. Henry se puso de lado para mirarme. Tiene una personalidad fuerte, claro, pero también es mi madre. Abby, ¿no puedes intentar ver lo bueno en ella antes de que pudiera responder? Mi teléfono sonó en la mesa de noche. Era un mensaje de texto de Henry sobre un viaje en auto. Firmar. Tal vez ella está tratando de hacer las paces, él sugirió alguna vez, el optimista en lo que a su madre estaba preocupada. Mi instinto me dijo que rechazara la invitación, pero en contra de mi mejor juicio acepté que era lo peor que podía pasar. No pensé que no sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. La noche siguiente nos abrigamos y subimos a la lujosa camioneta de Clara. Tim se sentó en la parte de atrás con el rostro iluminado por el brillo de su dispositivo de juego portátil, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar, pero allí yo iba de escopeta jugueteando nerviosamente con mi cinturón de seguridad mientras Clara conducía. Entonces, ¿a dónde vamos?, pregunté con mi voz teñida de escepticismo. Solo un pequeño paseo por la ciudad. Es bueno hablar en un ambiente neutral. Clara respondió con los ojos enfocados en la carretera. Neutral. ¿Desde cuándo tu auto es neutral? Pensé para mis adentros, pero no dije nada esperando. Me escuchó. Eres un divorciado con un niño tratando de encajar en una vida. No sabes nada sobre Henry. Merece una mujer que realmente pueda agregar algo valioso a su vida. Continuó sus palabras, aterrizando como un fuerte golpe. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Miré a Tim por el espejo retrovisor. Él se había quitado los auriculares y escuchaba atentamente. La preocupación llenaba sus ojos. Clara, lo has entendido todo mal. Amo a Henry y él me ama y Tim es parte de ese paquete. Afirmé con voz temblorosa, con emoción. Amor, como llamas amor? Yo llamo conformarse, replicó tirando el auto a un lado de la carretera cerca de un tramo de tierra desierta. Creo que es hora de que tú y Tim salgan y piensen en lo que le han hecho a mí. Familia, no puedes hablar en serio. Hace mucho frío ahí afuera, protesté muy en serio. Ahora sal, ordenó con voz acerada. Miré a Tim, su rostro con una mezcla de confusión y miedo, y supe que tenía que protegerlo mientras salíamos al frío. Clara. Nos alejamos a toda velocidad dejándonos varados a kilómetros de casa. Comenzamos a caminar con pasos pesados. Cada paso era un doloroso recordatorio de la trampa en la que acabábamos de entrar, pero con cada paso también sentí una nueva resolución formándose dentro de mí. Clara había exagerado esta vez y yo estaba listo para finalmente terminar este juego. En el momento en que las luces traseras del auto desaparecieron en la distancia, la gravedad de nuestra situación se hundió. Estábamos varados en el medio de la nada bajo un cielo sin luna, con temperaturas cayendo en picado. Miré a Tim, sus ojos estaban muy abiertos, una mezcla de el miedo y la incredulidad nublaban su rostro. Joven mamá, ¿por qué la abuela hizo eso? La voz de Tim vaciló mientras hablaba, su aliento visible en el aire helado. No lo sé, bebé, pero vamos a estar bien. Lo prometo. Dije reuniendo tanta fuerza como pude. ¿Podría sacar mi teléfono? No hay señal, por supuesto. Clara había elegido un lugar muy alejado de la civilización para su cruel plan. ¿Cuál es el camino a casa?, Tim preguntó temblando. Por el camino que parecía extenderse hacia el infinito. La caminata era insoportable. Con cada paso el frío parecía penetrar más profundamente en nuestros huesos. No estábamos vestidos para este tipo de clima, no estábamos preparados para esta brutal
Prueba de resistencia un par de veces. Tim tropezó y cuando lo hizo mi corazón se hundió. No pude evitar pensar en el daño irreparable que Clara estaba causando no solo entre ella y yo sino entre ella y su propio nieto a mitad de camino. Las quejas de Tim sobre sus manos frías se volvieron más urgentes. Mis dedos duelen, mamá, dijo, su voz temblaba. Traté de frotarlos, soplarlos y hacer todo lo que pude para traer algo de calor a sus pequeñas manos rojas, pero sabía que estábamos en una mala situación que finalmente estaba empeorando después de lo que pareció una eternidad, las luces distantes de mis padres. Mi casa parpadeó en el horizonte como un faro en la oscuridad. El alivio que me invadió fue abrumador, pero cuando llegamos a la puerta miré las manos de Tim. Cuando el corazón se hundió, sus dedos eran de un alarmante tono blanco. Mamá, papá, necesitamos ayuda. Grité. Cuando golpeé la puerta de entrada en cuestión de segundos, ellos estaban allí, apresurándonos a entrar. Mi madre se quedó sin aliento cuando vio las manos de Tim y mi padre inmediatamente encendió el auto para llamarnos al hospital antes de que nos fuéramos. Finalmente agarré mi teléfono nuevamente dentro del alcance de la señal y marqué. El número de Clara. Esta vez ha sido demasiado lejos, siseé en el teléfono cuando ella contestó. Tim está congelado por tu culpa. Voy a llevar esto a las autoridades. Hubo una pausa momentánea en el otro extremo. Y haré que esto termine ahora, respondí colgando mientras conducíamos hacia el hospital, mi padre al volante, mi madre consolando a Tim en el asiento trasero. Sentí la mezcla de emociones: alivio de que habíamos escapado de una situación potencialmente mortal, enojo con Clara por lo que había hecho, pero sobre todo una nueva determinación. Clara había desatado algo en mí que no había previsto, quería romperme, pero en lugar de eso había fortalecido mi resolución de poner fin a su reino de terror de una vez por todas. El olor estéril del hospital estaba tan desconcertante como siempre, pero esta vez estuvo acompañado por una sensación de urgencia y dread. Tim fue llevado de urgencia a la sala de emergencias, donde el personal médico inmediatamente comenzó a tratar sus manos congeladas. Preocupación y enojo. Abigail, ¿vas a dejar pasar esto? No puedes dejar que Clara se salga con la suya. Mi padre instó, su voz teñida de incredulidad. No, papá, no dejaré que se salga con la suya. Ya llamé a un abogado. Nosotros voy a demandarla, dije, mi voz se llenó de determinación recién descubierta. Fue Henry y mi mamá me llamó, dijo que estás haciendo amenazas, que está pasando las amenazas como las llamas, nuestras promesas. Henry, tu madre nos dejó a Tim y a mí en el medio de la nada con temperaturas gélidas. Tim tiene congelación, estamos en el hospital. Yo respondí, mi voz temblando con una mezcla de miedo y enojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. No puedo creer que ella hiciera algo así. Voy al hospital, no te molestes, espeté cortando la llamada. Los minutos se convirtieron en horas. Pero finalmente salió un médico de la sala de emergencias. Su hijo está estable. Ahora hemos logrado tratar la congelación, pero necesitará atención continua y fisioterapia. Podría haber daños a largo plazo. Sentí que el alivio de la variedad de emociones en el estaño estaba bien, pero también peligro. Hagámoslo. Asegurémonos de que nunca más pueda dañar a nadie, dije resuelto. Más tarde esa noche Clara llamó, su voz tembló. Abigail, ¿podemos hablar? No, Clara, no podemos, tu tiempo para hablar se acabó, nos vemos en la corte. Después de colgar no sentí ninguno de los dos satisfacción ni victoria. Esas emociones quizás nunca llegarían en una situación tan fea como esta, pero lo que sí sentí fue empoderamiento. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida, enfrentándome a la tiranía que Clara nos había impuesto durante tanto tiempo. El camino, el futuro era incierto, lleno de batallas legales y probablemente un divorcio, pero una cosa estaba clara. Ya no era la mujer arrinconada, silenciada y maltratada. Este fue mi punto de inflexión y de aquí en adelante no habría vuelta atrás. Henry también estaba allí, pero nosotros apenas intercambiamos miradas. Nos hemos convertido en extraños atados solo por los resultados legales inminentes. ¿Tiene la fiscalía alguna declaración final?, preguntó el juez, sus ojos escaneando la sala. Mi abogado Rose desde su asiento. Su señoría, las pruebas y el dinero de las pruebas demuestran claramente que la señora Clara Edwards con conocimiento y puso en peligro intencionalmente las vidas de Abigail y su hijo Tim. Esto no fue solo una disputa familiar, fue un acto de crueldad calculado que podría haber resultado en una tragedia mucho mayor. La sala quedó en silencio cuando el juez se dirigió al abogado defensor de Clara. Su señoría, comenzó. Luchando por hacer contacto visual la señora
Edwards lamenta profundamente la tensión emocional que le ha causado a su familia, pero insiste en que sus acciones no tenían la intención de causar daño físico, eso es irrelevante. El juez interrumpió. ¿Se hizo intención de dañar o no? La evidencia es clara cuando el juez se retiró. En su cámara para el veredicto final sentí que mi teléfono zumbaba en mi bolsillo. Era un mensaje de Henry. ¿Estás feliz ahora? Levanté la vista y capté su mirada. Estoy feliz de que mi hijo pudiera haber sufrido un daño irreparable. Esto no se trata de felicidad, se trata de justicia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó. He considerado cuidadosamente las pruebas y los testimonios. Comenzó a barajar sus papeles. La decisión del tribunal es que la señora Clara Edwards es culpable de los cargos de poner en peligro a un niño y angustia emocional. Por la presente es sentenciada a 2 años de prisión. En una prisión federal, la habitación parecía tensarse y exhalar al mismo tiempo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. El rostro de Clara se puso un poco más pálido, sus ojos se abrieron con incredulidad. Henry parecía perdido, pero en ese momento no podía sentirme. Lo siento por él, la gente ha comenzado a salir de la sala del tribunal. Clara se acercó a mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Abigail, ¿puedes perdonarme alguna vez?, preguntó. Creo que deberías pedirle perdón a Tim, no a mí. Para que la felicidad tuviera un lugar aquí, pero era un final justo que contenía la promesa de nuevos comienzos. Esa noche me senté con Tim y le expliqué que su abuela Clara se iría por un tiempo porque mamá le hizo las preguntas con los ojos llenos. No tenía respuestas simples a eso. A veces las personas toman muy malas decisiones y tienen que enfrentar las consecuencias. Dije abrazándolo mientras lo sostenía. Sabía que la parte más desafiante de nuestro viaje había quedado atrás. Era hora de reconstruir y avanzar, no solo como sobrevivientes sino como guerreros que enfrentaron a sus demonios y emergieron más fuertes en el otro lado, y así lo hicimos.